Bueno, muchas gracias. Yo quiero hacer la aclaración que yo no soy ningún catedrático, si bien soy veterinario, soy un práctico que he utilizado los recursos de la genética para seleccionar en el sentido deseado, ¿no es cierto? El sentido deseado es lo más difícil de encontrar. Nosotros, mediante la información que ustedes cuentan en estos catálogos para seleccionar los reproductores que van a comprar, podemos dirigir nuestra selección en cualquier sentido. Nosotros podemos aumentar la facilidad de parto, podemos aumentar o disminuir el peso al nacer, podemos hacer muchas cosas, aumentar el engrasamiento, o disminuirlo, o aumentar el músculo, o reducirlo. Pero lo importante es que nosotros definamos qué es lo que queremos hacer. Para definir qué es lo que queremos hacer, para poder establecer un objetivo, hay que hacerlo dentro de un marco. Y ese marco es el medio donde se va a aplicar la genética que nosotros seleccionemos, el sistema de producción y el mercado a que se apunta. Porque no es lo mismo satisfacer un mercado que quiere reses de 300 kilos o la 481 que quiere de 440 o 480. Son reses distintas, haciendas diferentes. Y no es lo mismo un animal que se va a terminar en un feedlot que uno que se va a terminar en condiciones pastoriles. Y los campos de cría tampoco son idénticos. Unos campos de cría nos podemos situar mentalmente en Dolores o en Pergamino. Entonces el ambiente es diferente. Entonces cada uno, para plantearse un objetivo, tiene que mentalizarse imaginando su campo, el sistema de producción y el mercado al que va a apuntar. Esta es la información básica que ustedes cuentan en esos catálogos, y tenemos un área que es la del nacimiento, otra la del desarrollo, la fertilidad, la carcasa y un índice económico en nuestro caso. Podemos, como dijimos, ir en el sentido deseado. Si estos casilleros estuvieran vacíos, cada uno de nosotros podríamos hacer un ejercicio de cargarlo con el dato que a nosotros nos resulte útil, pero seguramente no sabríamos qué dato colocar ahí adentro. Hay algunas características en las que no tenemos dudas en qué sentido queremos ir. Por ejemplo, la fertilidad. ¿Alguien tiene duda que lo que quiere hacer es aumentar la fertilidad? No creo. El largo de gestación, acortarlo, favoreciendo la facilidad de parto, tampoco nadie tiene duda que lo quiera cortar. Pero la leche, por ejemplo, ¿qué es lo que quieren hacer con la leche? ¿La querrían aumentar o la querrían disminuir? ¿Qué importancia tiene la leche? Entonces vamos a entrar un poquito en calor, antes de ir al engrasamiento, revisando cada uno de estos factores, porque hay factores de estos que están vinculados entre sí en forma genética, otros están vinculados de manera fisiológica. Vamos a poner el ejemplo de la leche. Para decirlo claro, la leche o la habilidad materna son los kilos que un ternero tiene al momento del destete, por encima o por debajo del promedio, en función de la habilidad materna de la madre. ¿Se entiende? Si el promedio es de 200 kilos y el ternero que estamos analizando es de 180 o de 230, la diferencia esa de 20 o de 30 kilos para arriba o para abajo, la mitad de esa diferencia obedece a la habilidad materna. ¿Estamos? Cuando aumenta la habilidad materna, se pone en compromiso la función fisiológica reproductiva si estamos en un medio limitante. Entonces, si estamos en los bañados de Dolores, que aumentamos mucho la habilidad materna, sería como si tuviéramos vacas lecheras para amamantar los terneros, aspirando un alto peso al destete, estaríamos comprometiendo la función fisiológica reproductiva por el camino de la alimentación y de las prioridades, porque la vaca prioriza la lactancia del ternero antes que la ovulación. Bueno, entonces de esa manera vamos a ir considerando los factores. Ahora, el tema en cuestión de hoy es la grasa, y estamos hablando de la grasa subcutánea, la grasa dorsal y la grasa de cadera. Dentro de la carcasa, los factores que intervienen son el área de ojo de bife, la grasa subcutánea y el marblin. El marblin, que es la grasa intramuscular, la que le confiere caracteres organolépticos a la carne, y son los mayores atributos de palatabilidad, pertenece a un patrón de selección distinto del de la grasa subcutánea. Puede haber marblin sin que se mueva la grasa subcutánea. Pero la grasa subcutánea, ya vamos a ir hablando de ella,
va a estar vinculada con el área de ojo de bife. Vamos a ver cómo manejamos nosotros un principio básico, cómo seleccionamos y cómo utilizamos los recursos de la genética. Siempre que nosotros midamos cualquier característica, si nosotros medimos engrasamiento subcutáneo y tenemos 3 milímetros de grasa, vamos a tener un desvío, que habrá animales que tengan 6 y otros que tengan 0. Un desvío es estándar de 3 desvíos estándar. Cuando nosotros utilicemos los animales de mayor engrasamiento, si es que queremos aumentar el engrasamiento, tomámoslos de este lado y los aplicamos sobre la población. Lo mismo si esto fuera desarrollo, este es el desarrollo medio, acá estaría el desarrollo mayor, acá el desarrollo menor. Si nosotros tomamos los animales que tienen el mayor desarrollo y los aplicamos a la generación siguiente en las mismas condiciones ambientales, con el mismo manejo, con la misma sanidad, tiene un progreso en el sentido del desarrollo. Y si lo quisiéramos hacer en el sentido de bajar el peso al nacer, seleccionaríamos los animales de menor peso al nacer y la curva se desplazaría para el otro lado. Entonces, siempre que estamos optando por modificar una condición del rodeo a través de la genética, estamos desplazando la población para un lado o para otro. ¿Se entiende esto? Entonces, este es un beneficio directo de la genética, que es económico, porque depende nada más que del conocimiento nuestro aplicado a la selección, que se instala en forma permanente y que es acumulativo, pero que es lento. Es lento. Vamos a ir mejorando generacionalmente a través de la selección genética. Ahora veamos. Resulta que nosotros podemos venir al remate de Carlos con la intención de llevarnos animales superadores en alguna característica particular que queremos modificar en nuestro rodeo. Pero resulta que cuando tocamos unas características hay otras que se mueven. Entonces acá intervienen lo que se llaman las correlaciones genéticas. Y hay una correlación genética directa entre el peso al nacer y el desarrollo. Vamos a mirar primero esta, para después ir a la de la grasa. Cuando aumenta el peso al nacer, aumenta el desarrollo. Cuando baja el peso al nacer, baja el desarrollo. Entonces, si nosotros queremos bajar el peso al nacer para encontrar facilidad de parto, sepamos que estamos tocando el desarrollo. ¿Y cómo podemos hacer para tener facilidad de parto y no comprometer el desarrollo? Bueno, en biología las cosas tienen un sentido directo, en este caso, aumenta el peso al nacer, aumenta el desarrollo, pero no es una línea, sino que cada uno de estos puntos que representan un animal forman una nube que tiene esa tendencia que les señalé. Aumenta el peso al nacer, aumenta el desarrollo. Pero hay individuos que se encuentran en el 50% inferior de peso al nacer y que están en un nivel de desarrollo aceptable sin ser el extremo. Podemos tener el extremo en 140 kilos de desarrollo, pero podemos tener por aquí 115 o 120 kilos de desarrollo. Entonces, sin buscar los desarrollos extremos, podemos compatibilizar en los animales que doblan la curva, animales que tengan facilidad de parto con desarrollo. Entonces, este doblar de la curva es un principio que lo vamos a aplicar para las características que tienen correlación directa o indirecta. Entonces, si buscamos bajo peso al nacer, buscamos la columna de peso al nacer, inmediatamente miremos la de desarrollo, que sea positivo. Porque si es bajo para peso al nacer y bajo en desarrollo, vamos a hacer un pobre negocio. Entonces tenemos que tener asegurada la facilidad de parto, tenemos que tener asegurado el desarrollo. ¿Estamos? Bueno, ahora, cuando nosotros vamos a la grasa y el área de ojo de bife, el músculo, las relaciones son inversas. Sube el músculo, baja la grasa. Sube la grasa, baja el músculo. Entonces, si quisiéramos tener músculo con grasa, en el supuesto caso, ya vamos a llegar al momento en que cada uno haga su propia elección, tenemos que interpretar la curva en el sentido contrario. Es decir, que el eje de la curva, el eje de la tendencia se inversa. Aumenta el músculo, baja la grasa. ¿Estamos? Bueno. Ahora, el área de ojo de bife, la musculatura. ¿Cómo queremos que sea? Si nosotros volvemos a estas tendencias que nos imaginamos qué cosa queremos hacer. ¿Estamos seguros que queremos aumentar la musculatura? ¿Habrá alguna respuesta? ¿Estamos seguros que queremos aumentar la musculatura? El señor dice que sí,
Dicen que sí. ¿Por qué queremos aumentar musculatura? Porque el objeto de nuestra actividad es producir músculo, si somos productores de carne. Nosotros tenemos que tener músculo, porque lo que producimos es músculo, producimos carne, ¿no es cierto? Bueno, entonces, sepamos que cuando estamos aumentando músculo, y no nos podemos declinar al músculo, nos llevamos arrastrando la grasa para abajo. Bueno, ahora fíjense una cosa. Hay dos bibliotecas, una para un lado y otra para otro. Y estas dos bibliotecas, que son los dos sistemas de selección que Carlos está usando, podemos decir el americano y el australiano, tienen una posición diametralmente opuesta en la consideración del engrasamiento. Esta es la tabla de percentiles del ELA. Es idéntica a la del Angus americano, donde largo de gestación, el valor más bajo de gestación está arriba. Pongámosle área de hoja de bife, el valor más alto de área de hoja de bife está para arriba. Es decir que grasa intramuscular, área de hoja de bife, lo deseable es que esté en los rangos más altos. Que la leche acá también la está tomando como lo deseable el rango más alto. Pero la grasa dorsal y la grasa de cadera, los valores que está calificando como superiores son los de menor engrasamiento, los animales más magros. Por ahora todavía no vamos a llegar a alguna conclusión, aunque Carlos adelantó su postura personal. Fíjense, en el otro extremo, los animales más bajos, los que están en el final de la tabla, son los que tienen un engrasamiento más alto. Y acá señalé este valor de engrasamiento para que retengan estos números, más 4 la grasa dorsal, siempre es 0.4. La grasa dorsal siempre es un poquito más baja que la grasa de cadera. 0.4, 0.5, 0.7. Recuerden esos números porque vamos a volver a hablar sobre ellos. Ahora, en la tabla de percentiles del Brundtland, el 1% superior, 5, 10% superior, la grasa tiene el sentido inverso. Hacia abajo están los valores negativos y los valores positivos están arriba. ¿Por qué razón estos programas interpretan la grasa en forma inversa? Lo podemos encontrar la razón en los sistemas de crianza. Y cuando les digo que para plantear un objetivo uno lo tiene que hacer en el sentido de conocer el medio ambiente donde va a trabajar, el sistema que va a trabajar y el mercado. Australia tiene un sistema de crianza similar al nuestro, pastoril, semiárido, 400-440 milímetros, sin reservas, sin suplementación. Tienen que preñar las vacas en esas condiciones, como si estuvieran en La Pampa o en Dolores. Entonces, la grasa, en estas condiciones, actúa como reservorio de la función fisiológica reproductiva. Es un vínculo fisiológico, no un vínculo genético, un vínculo fisiológico. Es necesaria la grasa para poder preñar las vacas. En cambio, en Estados Unidos, las vacas durante 6 meses tienen que ser suplementadas obligatoriamente. En Montana están abajo de la nieve y le tiran comida, y de esa manera se soportan las vacas. Entonces, la grasa no es un inconveniente. Y los animales que tienen menos grasa y que tienen más músculo son los animales cuyas reses rinden más en el gancho y los animales se engordan más en el tildo. ¿Estamos? Entonces, la razón de ser de la suplementación y el feedlot en Estados Unidos llevan a que la interpretación del uso de la grasa sea el inverso al que empleamos en el programa Brundtland, al cual nosotros adherimos. Bueno, fíjense, Carlos, esta es la página 16, me parece, es el corral 32 del catálogo de ustedes. Él hace una ponderación, el sombreado claro significa que el animal está en el 20% superior para esa característica. El sombreado oscuro creo que está Juan en el 10%, en el 5 y en el 1% superior los que están en itálica. Entonces él ha destacado esta característica en estos 3 toros que tienen facilidad de engrasamiento. Lo hizo de acuerdo con las indicaciones
del programa del Briplan. Y luego yo fui a ver cómo se les había arreglado Carlos, que me dijo que iba a poner la duplicación de la información, la del programa Briplan y la del programa ERA, siendo que tienen que saber que las informaciones de un programa y de otro no son comparables. La información siempre es comparable dentro de un mismo programa. Entonces, un animal tendrá menos 2 kilos para peso nacer en este programa, y acá, perdón, esto es peso, y acá tiene más 1,5. Entonces, las bases son diferentes, como el sistema consiste en que el individuo se compara con toda la población, en términos relativos de la comparación, en un medio o en otro, da resultados diferentes. Ahora, en el programa ERA, yo les había dicho, recuerden, más 0,4, más 0,6, más 0,5, más 0,7, eran los valores más bajos de la tabla del programa ERA. Los animales más descalificados en ese programa, por engrasamiento. Entonces no podían haber estado sombreados acá. Pero Carlos tomó partido y para evitar la confusión con ustedes, sombreó lo que él considera que es válido. Él considera que es válido calificar la grasa en nuestro sistema. ¿Estamos? Entonces, vamos a ver, cuando tomamos la información mediante scanning, esta es la información que suministra INTA luego de las lecturas de los scanning. En este caso, esto es de Cabaña Buen Retiro, pero es comparable con lo de Carlos. Los individuos que se escanean tiene que ser todo el universo, absolutamente todo, porque si no la comparación de un individuo contra 5 o 6 seleccionados no tiene valor, no solo porque no tiene valor estadístico, sino porque la extracción fue hecha de una manera que no es aleatoria y no es válida. Entonces tiene que estar comparado con toda la población, y los rangos que vemos de variabilidad para los machos van de 1,8 a 4,8 milímetros en los extremos de esa curva de Gauss, con un promedio de 2,5 en la dorsal y 3 milímetros en la cadera. Si lo vemos en las hembras, todas las hembras, la variabilidad va de 2 milímetros a 10 milímetros, con una media entre 5 y 6 milímetros de grasa subcutánea. Quiero que recuerden esta cifra para que vean este cuadro. Este es un trabajo de Wayne Pitchford, que ha trabajado mucho en Nueva Zelanda, sobre fertilidad y la relación con el engrasamiento. Y nosotros estamos pensando en el engrasamiento como en el soporte de la función reproductiva de la vaca, pero nunca se nos ocurrió pensar en el engrasamiento como el soporte de la capacidad de concepción de las vaquillonas. Esto es el engrasamiento previo al servicio de vaquillonas que tienen entre 473 y 463 días. 10 días de diferencia, con una diferencia de peso de 4 kilos. Es decir, que estamos en los 15 meses, con una diferencia de 10 días de edad, 4 kilos de diferencia, y la grasa subcutánea, para que veamos en qué rango estamos manejando. Es absolutamente inidentificable a simple vista este rango. Estamos hablando de 4,4 milímetros de grasa o de 3,5, de 0,9 milímetros de diferencia, 1 milímetro de diferencia en el engrasamiento de las vaquillonas. Y resulta que en 6 semanas, unas tienen 77% de preñez y las que tienen menor engrasamiento tienen 65. 12 puntos de diferencia. Y si prolongamos el servicio 3 semanas más, en 9 semanas tenemos 8 puntos de diferencia en la tasa de concepción en favor de las que tenían mayor engrasamiento al momento inicial del servicio. Entonces, ¿se entiende la importancia que tiene el engrasamiento para la función reproductiva? Bueno, ahora vamos a ver. Vamos a hacer un mix. Vamos a mezclar 2 ingredientes. Porque dijimos que los patrones de conducta, de funcionamiento, de trabajo australiano y americano son diferentes. Hace 2 años fuimos a la Universidad de Montana y queríamos ver en qué cosa andan los americanos. Y nos dijeron, estamos muy preocupados por el costo de mantenimiento de la vaca.
nos cuesta $300, perdón, nos cuesta $500 por año mantener una vaca. Y de ello el 70% es alimentación. Nos cuesta $500 y $350 nos cuesta la alimentación. Muy preocupados por ese costo. Luego fuimos al Centro de Investigación de Fort Yoff y vimos el problema planteado de una manera diferente. Dicen, a los productores se le cayó entre el 10 y el 15% el porcentaje de preñez. Los mismos que asistimos siempre. Le preguntamos, ¿qué cosas hicieron diferente? No, hacemos siempre lo mismo. Estaban cuidando el bolsillo, dicen. Entonces analizamos a ver cuánta plata estaban ahorrando. El alimento se pone cada vez más caro, le daban menos. Entonces resulta que estaban alimentando al 80% del nivel de alimentación que alimentaban antes. Entonces dijeron, con nuestras 3.000 vacas del centro de investigación, vamos a dividir el rodeo en dos. A uno le seguimos dando el libitum, como lo hacíamos siempre, y al otro, ese libitum le sacamos el 20%, le damos el 80%. ¿Qué pasó? Cayó 15% la tasa de preñez. Entonces retiraron las vacas que no se preñaron. Al año siguiente otra vez le dieron el 80%, mejoró. Al año siguiente otra vez retiraron nuevamente. En el tercer año, las vacas que le fueron retirando a las vacas que no se preñaban, igualaron los niveles de preñez. ¿Por qué razón? Porque seleccionaron vacas que se adaptaron a funcionar en un sistema más restrictivo. Entonces, acá estamos vinculando la reserva corporal grasa y el tamaño corporal de la vaca, ¿no? Ahora vamos a ver qué es lo que pasa en nuestro medio, porque enseguida dijimos, y en el CREA que tenemos todos los números, ¿cómo podemos hacer para llegar al número propio? Que nos queremos comparar con los yanquis, a ver qué es lo que nos pasa. Resulta que hicimos un trabajo con los datos de toda la zona sudeste de ACREA, casi 20 CREAs, 200 productores, con los datos económicos de 200 productores. Y tomamos el costo de alimentación como el costo de oportunidad de alquilar una hectárea, donde para la zona el término medio es que la carga es de 0,82, hace falta una hectárea 22 por vaca, el valor del arrendamiento anda por los 60 kilos, el índice novillo, esto era hace 2 meses, estaba en 16 pesos, el arrendamiento daba 973, el personal, un empleado cada 650 cabezas, 164 pesos, la sanidad 258, un total de 1.396. Con lo cual, en Estados Unidos, el 70% del costo de alimentación, el 70% del costo lo constituye la alimentación. Y en la Argentina estamos en un número idéntico. Entonces, fíjense si es importante o no el costo de alimentación de la vaca. Y acá estamos poniendo en juego la grasa y el tamaño adulto de la vaca. ¿Estamos? Entonces, cuando nosotros miramos los parámetros, estos que yo llamo parámetros de reflexión, que son los parámetros de selección de interés económico, porque atrás de cada uno de esos factores hay dinero para ahorrar o dinero para ganar, tenemos que tener en cuenta estas consideraciones. Entonces, cuando le ponía título a la charla, digo, les voy a traer una contrariedad nueva, porque estamos acostumbrados a los enfrentamientos, los argentinos, todos los días enfrentamiento, ahora hay uno nuevo, el de los criadores contra el de los engordadores. Lo único que nos queda es que nosotros establezcamos vínculos, que hagamos una alianza, que definamos cada uno de nosotros qué es lo que queremos. Entonces, vamos a ver cuáles son los beneficios y los inconvenientes de contar con facilidad de engrasamiento. La grasa siempre es un soporte vital. En las condiciones extremas, un animal que tiene grasa utiliza la grasa para supervivir. Un animal que no tiene grasa va inmediatamente a la emaciación de la pérdida de la vida en tiempo breve. Es soporte de la función reproductiva de la hembra. Tiene mayor tasa de concepción con un nivel inicial de grasa superior. La terminación en condiciones pastoriles es más fácil
y la grasa actúa como protección de la res en el tiempo de la maduración. Por otro lado, el animal con mayor grasa tiene menor rinde. Estamos hablando de rindes de cortes minoristas de la red, de una res. El rinde que nosotros estamos acostumbrados a hablar es el peso vivo con las dos medias reses. Pero lo que definitivamente importa es esa media res, cuántos kilos de grasa, hueso y músculo da. A mayor músculo y menor grasa, mayor rendimiento. Entonces, en la medida que aumenta la grasa, disminuye el rendimiento. Pero es indispensable la grasa, en un fino límite. Entonces, los que están en contra de la grasa dicen que rinde menos, que también produce engrasamiento precoz en el feedlot y que dificulta llegar a un peso elevado en razón del engrasamiento temprano. Y en el feedlot también produce menor ganancia diaria, porque los animales que el alimento lo convierten en músculo, en lugar de grasa, hacen una mayor conversión. Entonces el costo de alimentación se reduce. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Nosotros somos criadores. La respuesta la tiene cada uno. ¿Qué campo tiene? ¿Qué medio tiene? ¿Qué sistema tiene? ¿Qué mercado tiene? Pero entonces tenemos que emplear, voy a usar una expresión que a mí me gusta mucho de mi amigo Fernando Sabater. Dice, la respuesta que queda es utilizar la inteligencia de cada uno de ustedes, que los va a hacer cada vez mejores, y el instinto de su amor, que los va a hacer merecer la compañía adecuada. Entonces, vamos por la inteligencia. Cada uno tiene que formar un propio criterio. No es ni la del Brundtland ni es la de Lera. Es el criterio individual de cada uno. Y en este cambio de paradigmas, de forma de seleccionar animales mediante información, la información de lo que requiere es de conocimiento a la capacitación de ustedes, de la determinación de objetivos claros para alcanzarlos mediante el uso de esa información. Consecuentemente, la moderación en el peso de la vaca adulta reduce costos. Y las vacas moderadas y engrasadas no tienen por qué tener terneros descalificables, sino que lo pueden ver en el rodeo de Carlos y encontrarse estas situaciones. Estas vacas con estos terneros. Bueno, finalmente les hago una recorrida por las góndolas. Fíjense, $37, $60, $125, 198 euros. Entonces, esto es para generar la convicción de que nosotros tenemos que usar la información. Tenemos que premiar las vacas y tenemos que apuntar a los mercados de alto poder adquisitivo. La carne de alta calidad se genera solamente en la zona templada húmeda. Y la carne para hamburguesas se genera en la zona subtropical. El 60-70% de la carne para hamburguesas se genera en la zona subtropical. Nosotros no tenemos que competir con esa carne. Nuestro mercado no es Rusia, no es Egipto. Nuestro mercado tiene que ser los mercados de alta capacidad adquisitiva. Bueno. Mirá, yo te voy a decir una cosa. INTA trabajó antes, mucho tiempo, en aumentos compensatorios de peso. Entonces alguien pensaba que un animal podía perder peso o quedarse en el mismo peso después del destete y después en la primavera lo iba a recuperar. Pero no es así, ¿no? Más o menos, para decirle un número grosero, un animal que no gana 300 o 400 gramos en la peor condición no completa su organismo en forma adecuada, ¿no? Bueno, pero ahora viene esto. Es muy importante lo que señalaste, porque lo que un individuo resulta siendo al final de su vida, o cuando es adulto, tiene dos componentes. Uno que es genético, que es determinante de lo que el animal va a ser, y un condicionante que es el medio ambiente. Si tiene el mejor medio ambiente y no tiene genética, no va a poder expresar nada. Si tiene genética y le falta medio ambiente, tampoco lo va a poder expresar. Se dice que cuando ustedes ven ahora un animal ahí arriba en la pista, el 30% de lo que están viendo es genética,
el 70% es medio ambiente. ¿Estamos? Eso es la relación con el medio ambiente. Ahora fíjate una cosa. Situate en el campo tuyo. Si uno en ese medio ambiente, en ese campo, pone un animal que está sobredimensionado para el medio ambiente, significa que sus requerimientos son superiores a lo que el medio ambiente le puede aportar, ¿no? La parte del desarrollo más importante del animal es la de la adolescencia del animal, la pubertad, la prepubertad y la pubertad, que se inicia en los 8 meses y alcanza hasta los 15, 16 meses. Entonces, una hembra que esté mal alimentada en ese estadio de vida, porque el medio ambiente es incapaz de darle todo lo que ella necesita, va a ser subfértil para toda su vida. Y va a generar menos musculatura y va a generar menos capacidad de engrasar. Entonces, nosotros cuando seleccionamos en el programa nuestro, se tiene que preñar primero. Después tiene que crecer adecuadamente y después tiene que dar una res adecuada. Cuando el animal recibe del medio ambiente menos de lo que necesita, sucede todo lo peor. Porque la sexualidad que se desarrolla durante la pubertad no se va a desarrollar en otro estadio porque le dé de comer más adelante cuando sea adulta. ¿Estamos? Esto, yo tengo la tentación permanente de la comparación de los animales con los seres humanos. Y se lo transmití a mi hija, que ahora tiene 32 años y soy abuelo, pero cuando era un adolescente, que había el riesgo de la bulimia y de la anorexia, para que sepan cuáles son las consecuencias de estar insatisfecho nutricionalmente durante un periodo vital de la vida. Entonces, ahora viene, es buena la pregunta que vos hiciste porque voy a señalar dos cosas. Si estás en un medio ambiente absolutamente restrictivo, volvemos al campo de Dolores, que se inunda, tiene camino malo, no se pueden entrar reservas, no tiene lugar donde hacer una pastura, donde hacer una promoción, no puede guardar rollo. Es un bañado el campo. Entonces, la vaca que esté ahí tiene que ser una vaca que pueda procrear un ternero todos los años en esas condiciones. ¿Estamos? Pero si estamos en un campo mejor que ese, que tiene 20% de superficie praderizable, que hace pasturas, que fertiliza, que promueve, que guarda reservas, que hace suplementación estratégica, tenemos que ponerle un motor que aproveche todo eso. Porque generar el medio ambiente es la alimentación, las pasturas, eso es lo más caro. La elección genética entre este corral y este es lo mismo. El del corral 32 y el del corral 33 habrá una diferencia de pesos mínima, pero la diferencia entre un animal que tiene potencial para aprovechar ese potencial forrajero y uno que no lo tiene es abismal. Entonces, fíjense, en una jornada que hubo en Ayacucho el año pasado, el ingeniero Fariña mostraba un estudio económico donde señalaba que el factor de mayor relevancia económica en la empresa ganadera es la producción y utilización del forraje. Y es así. La producción y el aprovechamiento del forraje es el factor de mayor relevancia económica. Ahora inmediatamente viene la pregunta, que es un desafío para nosotros cabañeros y veterinarios. ¿Con qué animal vamos a aprovechar esa producción de forraje? Porque el que mide, eso lo tiene muy claro, el que pone en un feedlot animales que está visto que tienen entre 15 y 20%, más o menos 15% de diferencia de ganancia de peso, ¿no?, con la misma alimentación, entonces lo que importa es que tengamos una máquina que sea capaz de aprovechar eso. Entonces vuelvo a que el objetivo de cada uno lo tiene que tener claro para qué medio y para qué sistema. No sé si contesté tu pregunta, pero si podría ser el caso de que sabiendo que en un momento ese animal está pasando por una restricción, se puede hacer una suplementación estratégica, establecerla como una condición propia de ese establecimiento, puntual, para un determinado periodo, para que después esos animales, para no nivelar toda la baja. Se puede nivelar más arriba que la baja. La mínima es esta, pero podemos ir más arriba haciendo correcciones nutricionales estratégicas.
¿Cómo hace un animal para crecer rápido y detener el crecimiento? La detención del crecimiento sucede cuando aparece la pubertad. Cuando aparece la pubertad entran en circulación las hormonas sexuales. Y a expensas de las hormonas sexuales se osifica el cartílago de conjunción que hace crecer los huesos largos. Entonces cuando empiezan las hormonas sexuales el crecimiento se interrumpe. Entonces eso es precocidad sexual. En el programa que ustedes tienen de Britland, los animales que tienen mayor índice tienen ese índice de circunferencia escrotal que fue medida a los 400 días, no ahora. Ustedes van a ver también toros que tengan, los dos tienen 40 de perímetro testicular, pero resulta que el EBB es diferente. ¿Por qué? Porque uno era más precoz del otro. Temprano tenía más perímetro testicular. Entonces, ¿qué significa? Que tiene mayor precocidad, interrumpe el crecimiento antes. Y que interrumpe el crecimiento antes tiene dos cosas a favor, que acá no están bien consideradas, o bien atendidas todavía, o conocidas. Una es que el animal va a detener el crecimiento más temprano. Entonces crece rápido y detiene antes. El animal de crecimiento tardío crece, interrumpe el crecimiento de la vaca por allá a 600 kilos. La otra a 500 o 480 o 450. Y la otra consecuencia es sobre la carcasa. Como acá la carcasa todavía ni la miramos, recién la vamos a empezar a mirar ahora con la 481, la mejor composición de la res, un animal la da cuando tiene 80% de maduración fisiológica, porque es cuando tiene la mejor composición de músculo, hueso y grasa. Entonces, si temprano, joven, antes de los 30 meses que está pidiendo la 481, tiene el 80% de maduración fisiológica, está entregando la mejor composición de la res. ¿Vamos? Entonces, el peso de la vaca adulta está muy ligado con la fertilidad. Y porque la fertilidad, en las condiciones en que la medimos, está muy ligado con la precocidad. Bueno, creo que las expectativas se han cumplido. En mi caso, escuché muy atentamente como si estuviera en la facultad realmente. Así que espero que a todos les haya sido de utilidad y les haya quedado la curiosidad de todo este tema. Lo que es incontrastable después de todo esto es la importancia de medir para saber lo que se tiene. Y se lo reitero una vez más, traten de medir su hacienda para saber qué es lo que tienen.